buenos días, maestros y compañeros. El día de hoy les voy a hablar un poquito sobre nuestro país, que es México, y sobre un caso de éxito que es una cooperativa ubicada en la Trinidad, San Luis Potosí. Un proyecto que para mí es un proyecto de éxito porque pues de la nada han sabido aprovechar los recursos naturales para ayudarse a ellos económicamente, generar empleo y aparte de todo, pues cuidar un poquito de la naturaleza, de la riqueza de la naturaleza que tienen ellos donde están ubicados y localizados. Vamos a empezar un poquito con la historia de México. Es algo larga, pero muy interesante. En 1521 tenemos que Hernán Cortés conquista Tenochtitlán. En 1770, inicio de la Ilustración. 1810, inicio del periodo de la independencia. 1821, el Plan de Iguala. 1824, la Constitución de 1824. 1836, Santa Ana impone la constitución del régimen centralista. 1838, la guerra de los pasteles contra Francia. 1847, guerra contra Estados Unidos y el Tratado de Guadalupe Hidalgo. 1854, inicio del periodo de la Reforma. 1857, la constitución de 1857. 1861, la invasión francesa. 1867, imperio de Maximiliano. 1911, Zapata proclama Plan de Ayala. 1917, la Constitución de 1917, 1936, el movimiento ferrocarrilero. Aquí se me repite el movimiento ferrocarrilero, pero nos vamos a 1938, que es la expropiación petrolera. 1947, se otorga el derecho al voto a la mujer. 1963, nace la campaña de Luz y Fuerza. En 1964, el movimiento médico. 1968, el movimiento estudiantil del 68. Este fue muy sonado. En 1971 inicia Movimiento por la Diversidad Sexual de México. Y ya por último, en 1978 nacionalización de la banca. En el 79 nace la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación. En el 82 la crisis económica más grande de la historia de México. En el 85 el neoliberalismo en México. En el 86 movimiento estudiantil del 86, en el 94 nace el Ejército Zapatista, que todavía prevalece, y en el 2009 la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza, y 2014, que es lo más reciente, que sería el movimiento estudiantil, el Instituto Politécnico Nacional. Nos vamos un poquito a hablarles del clima que tenemos en México. México cuenta con una gran diversidad de clima, que de manera general puede clasificarse según su temperatura, de cálido y templado, de acuerdo con la humedad en húmedo, subhúmedo y muy seco. Les vamos a explicar más o menos un poquito de cada uno. Como podemos comprender, de norte a sur en el país tenemos pues climas muy variados, por eso decidimos explicarles un poquito de cada clima. Empezamos por clima seco y muy seco. El clima seco se encuentra de mayor parte en el centro y norte del país, región que comprende el 28.3% del territorio nacional. Todos estos climas secos se caracterizan por la circulación de los vientos que provocan escasa nubosidad, temperaturas en promedio de 22 a 26 centígrados en unas regiones y entre 18 a 22 centígrados en otras. El clima muy seco registra temperaturas promedio de 18 a 22 con casos extremos de más de 26. Se encuentra en el 20.8% del país. Cabe mencionar que en el clima seco y muy seco está ubicado Querétaro, como aquí nos dice, sería centro y norte. Vamos a los climas cálido, húmedo y clima cálido, subhúmedo. En relación al clima cálido, en México se divide en cálido y húmedo y cálido subhúmedo. El primero de ellos ocupa el 4.7 del territorio nacional y se caracteriza por tener temperatura media anual entre 22 y 26. Si se dan cuenta, no varía mucho con el anterior, pero las características de este clima es lo que lo hace diferente o peculiar al subhúmedo y húmedo. El clima cálido subhúmedo se encuentra en el 23% del país con temperaturas que oscilan del 22 al 26, si bien en algunas zonas se pueden llegar a superar esos 26, que era lo mismo que les comentábamos. Recordamos que el clima húmedo y subhúmedo tiende a ser muy bochornoso, tiende a ser un poquito más desesperante que el seco. Y el clima templado húmedo y el clima templado subhúmedo, con esto vamos a acabar los climas, también lo llevamos a presentar. México tiene un clima muy variado, como les comentaba, y depende mucho de la etapa del año, qué tipo de climas que se va llevando. Ahorita con esto de la contaminación y todo eso, se ha perdido un poco de la forma en que se dan los climas, pues ya no está tan marcadas las etapas. Entonces el primero va a ser de ellos, se registran temperaturas entre 18 y 22, que comprende el 2.7 del territorio nacional.
y en el otro se encuentra en el 20.5 del país. Se observa una mayoría de temperaturas de 10 a 18 y de 18 a 23, 22. Sin embargo, en algunas regiones puede disminuir a menos de 10. Este tipo de clima lo llegamos a tener todavía aquí en Querétaro, en la zona ya en los últimos meses del año. La población con la que contamos, según los últimos estudios y que se llegaron a encontrar, ahorita recordemos que acaban de hacer censo en el INEGI y que lo hacen cada 10 años. En 2009 el número promedio ideal de hijos de las mujeres de la edad fértil era de 2.7, mientras que en 2014 fue 2.6. Para el 2018 se redujo a 2.4 hijos. Se dan cuenta, las familias han ido disminuyendo por la cuestión económica que tenemos en el país. De acuerdo con la encuesta nacional de la dinámica demográfica, ENADI 2018, en México se residen casi 125 millones de personas, 51% son mujeres y 48.9 son hombres. Como siempre hemos sabido, ahí existen más mujeres que hombres en el país. En el año 2000, la edad mediana de la población se encontraba en los 22 años. En el 2010 incrementó 4 años más a los 26 años y en 2018 se aumentó a 29 años. Esto pues se podría decir que es algo bueno porque tenemos la mayor población es joven y eso es bueno. En países europeos tenemos una edad muy longeva, por eso pues ahorita por ejemplo con la contingencia se está teniendo más problemas. La religión que se maneja en México, existen registradas 6.484 asociaciones religiosas, las cuales divididas de la siguiente manera: 2.969 son católicos, apostólicos y romanos, que es la religión que se predica más. Después nos vamos a 1.690 de Pentecostés, 1.580 bautistas, 67 presbiterianas, esa nunca la había escuchado por cierto, 53 espiritualistas, 24 ortodoxas, 14 adventistas, 9 luteranas, 9 judías, 8 budistas, 6 metódicas, 5 de la luz del mundo. Esa considero yo que ha crecido más, es la que más he visto que han crecido, y la 4 científicas cristianas. El idioma que se maneja en México, tenemos un idioma muy variado, como ya sabemos el español, pero también tenemos las lenguas indígenas, como es la hablada en el territorio mexicano, es el español como les comentaba, aunque la Ley General de los Derechos Lingüísticos también reconoce como lenguas nacionales las lenguas indígenas nativas, que era lo que les comentaba. El gobierno nacional reconoce oficialmente 63 lenguas aborígenes, entre las que se encuentran las náhuatl, la maya, yucateco, zapoteco, mixteco, tomito, tonaca, mazahua y huasteco. Alrededor del 7% de la población habla por lo menos una lengua indígena. Estas lenguas se han ido reduciendo y hay lenguas que llegan a estar hasta en peligro de extinción porque ya casi nadie las habla. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos un bajo porcentaje de gente que habla en realidad este idioma. La lengua que predomina sería el español, pero pues en realidad sería importante mantener este tipo de lenguas, ya que son muy padres, pero son un poco complicadas de hablar. La moneda que se maneja en México es el peso mexicano, es la moneda oficial de México. Su símbolo es el mismo que el de los dólares. Cada peso se divide en 100 centavos. Existen monedas de 10, 20, 50 centavos, 5, un peso, 2. Llegó un tiempo a existir de 20 pesos, pero pues ya no lo terminaron descontinuando. En billetes encontramos que tenemos billetes desde el 20 pesos, nos vamos a 50, 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos y 1000 pesos. Y el billete de 1000 pesos a veces es complicado tenerlo porque es muy fácil de falsificar y no en cualquier lado te lo recibe. Bueno, algunas tradiciones mexicanas que llegamos a tener. México tiene una diversidad muy grande de tradiciones mexicanas, pues así como las más específicas o las más reconocidas. En las que más podemos llegar a encontrar, o en las etapas del año, comenzamos el 2 de noviembre con el Día de Muertos, Día de la Candelaria, que sería el 2 de febrero. Día de Muertos, pues se celebran a todos los muertitos que llegan a tener, se visitan los panteones. En la Candelaria se acostumbra el día del levantamiento del niño Jesús, y la que comer tamales por lo regular a quien le haya tocado el niñito en la rosca el 6 de enero. Día de Reyes se parte una rosca y es el día que a los niños les llega un regalito sorpresa de parte pues, de los Reyes. Día de la Revolución, pues es el día que pues, se celebra que se levantaron en armas, como el día de la Independencia. El día de la Virgen es el día del 12 de diciembre para todos los católicos, que es la religión que ya veíamos que es la más practicada. Las posadas se festeja la venida del niño Jesús en diciembre. El 10 de mayo pues es la celebración de las madres. El día del amor y la amistad, pues ahora sí como su nombre lo dice, celebración del amor y la amistad, los novios, amigos y todo eso. Y pues las quinceañeras, que en México es una tradición
muy dada porque se celebra a las niñas cuando cumplen sus 15 años, como paso de niñas a adolescentes o mujercitas, se podría decir. Alguna de la comida típica, igual tenemos un margen muy grande de la comida típica. Tenemos los chiles en nogada, pudiera ser. Aquí podemos ver la cochinita pibil, el mole con arroz en todas las fiestas que vas te lo dan, las enchiladas. Tenemos los antojitos mexicanos como es pambazos, enchiladas, tacos dorados. Tenemos las carnitas, barbacoa. Entonces son comida muy típica y muy rica aquí en México. Bueno, ya para acabar, los datos curiosos que tenemos, la primera imprenta que se utilizó, imprenta de continente, se utilizó en México. Estos ingredientes de la gastronomía son originarios de México, como es el aguacate, el amaranto, nopal, cacao, chile, jitomate, epazote, maíz, entre muchos otros. Este tipo de ingredientes son muy utilizados aquí en México en la comida diaria de las madres. Entre los animales autóctonos que pueden encontrar está el conejo de los volcanes, el xoloscuincle, que es en peligro de extinción, el ajolote también, el coralillo de las de balsas, tortuga de desierto y la serpiente de cascabel pigmea, por mencionar algunos. México ocupa el segundo lugar como el país con más ciudades católicas, con más ciudadanos católicos después de Brasil. Somos un país muy católico. La celebración del Día de Muertos es la más antigua que ha llegado a los de los españoles, pues existen pruebas de esos festejos en las culturas como la mexicana, maya, purépecha y totonaca. El primer edificio que se construye en México fue el Palacio Virreinal en el año 1526, hoy conocido como Palacio Nacional, en la Ciudad de México. La Ciudad de México es la octava ciudad más rica del mundo y genera el 17% del PIB nacional. Es el mayor centro financiero tanto de México como de América Latina. Y Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México. Su nombre completo es José Miguel Fernández Guadalupe Victoria, y decidió solo usar Guadalupe en honor a la Virgen. Y pues ya sería todo. Por el momento vamos a seguir con la Trinidad, pero eso lo adjuntamos al siguiente video.